Bueno, continuemos nuestras meditaciones. Ya vamos terminando con esta reflexión del Padre Nuestro. Es la penúltima petición, que es: no nos dejes caer en la tentación. Dice el Papa Emérito Ratzinger que esta sexta petición puede parecer un escándalo para muchos. Ciertamente Dios no nos tienta. De hecho, Santiago nos dice en su carta, en el capítulo 1, cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación al mal y Él no tienta a nadie. Nos puede ayudar a dar un paso adelante el recuerdo de lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Satanás es el adversario de Dios. Nadie como Jesús conoció su peligrosidad. Por eso, antes de iniciar la predicación del reino de Dios, Jesús se enfrentó primero con su adversario más peligroso. Y cuanto más se hacía visible el reino de Dios en los milagros, curaciones y exorcismos, tanto más se manifestaba el poder de Satanás. Jesús lo mantuvo alejado por un tiempo, pero cuando llegó la hora se manifestó el poder de las tinieblas. Satanás entró en Judas. Los discípulos huyeron. Pedro lo negó 3 veces y Jesús fue conducido a la muerte. Su muerte en la cruz fue aparentemente la victoria de su adversario, pero resucitado, Jesús derrotó la muerte y a Satanás. No obstante la victoria de Cristo, sus discípulos siguen y seguirán siendo tentados por el diablo y odiados por el mundo. Jesús les advirtió: velad y orad en todo tiempo para que tengáis fuerza y logréis escapar y poneros en pie ante el Hijo del Hombre. Eso lo encontramos en Lucas, en el capítulo 21. Ante la tentación no estamos solos, recordemos, no estamos solos. Jesús nos trajo la fuerza de su Espíritu para que superemos las tentaciones que nos puedan alejar de Dios. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, se dice: como Él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Nos preguntamos: ¿por qué Dios permite que sus hijos sean tentados por el diablo? El Papa Emérito Ratzinger dice que eso sucede para atenuar nuestro orgullo y reconozcamos la pobreza de nuestra fe, esperanza y amor, y no presumamos ser invencibles. Sin embargo, Dios permite que también los santos sean tentados. Pensemos en Santa Teresa de Lisieux, el santo cura de Ars, la Santa Laura Montoya y las pruebas del demonio que Dios permitió para su purificación y santificación. Las palabras tentación, prueba y caída son sinónimas. Jesús utiliza la palabra tentación en su oración en el Getsemaní. Velad y orad para no caer en la tentación. ¿De qué tentaciones y pruebas debemos estar alerta orando? Hay muchas formas de que somos tentados nosotros los cristianos, pero aquí se resumieron unas pocas. La apostasía de la fe. No se trata de cualquier tentación, sino del abandono de la fe. Es una tentación que atenta a muchos cristianos de hoy bajo diferentes formas de ateísmo, laicismo, de materialismo práctico que conducen al abandono de toda práctica religiosa. Hay otra tentación que consiste en pretender que Dios resuelva mágicamente nuestras necesidades. En el desierto, Satanás tentó a Jesús: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Nosotros a veces le decimos de alguna forma de esta misma manera: si realmente eres Dios, demuéstralo ayudándome. Sácame de esta necesidad, entonces te prometo que voy a rezar. Otra tentación consiste en someter a Dios a nuestras condiciones. El pensar: ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? ¿Será verdad que Dios está presente y actuando en su iglesia y en los sacramentos? Esa arrogancia que quiere convertir a Dios en un objeto es muy común y nos puede alejar de Dios.
Otra grave tentación consiste en pensar, si Jesucristo es realmente el Mesías enviado por Dios para establecer su reino de Dios en el mundo, ¿por qué se dejó condenar y crucificar en vez de derrotar con la fuerza a sus adversarios y establecer un reino de paz y bienestar y un mundo mejor? Que hay una respuesta que nos regala el Papa Emérito Ratzinger hermosísima. Él contesta, la respuesta es sencilla. Jesucristo nos ha traído a Dios, su perdón, su amor. Ahora conocemos su rostro, ahora podemos invocarlo. Ahora conocemos el camino a seguir. Ahora tenemos a alguien que nos salva. Ante estas y demás tentaciones, estemos atentos y oremos con fe. No nos abandones, Señor, en las tentaciones. Esperamos el próximo martes tener la última petición con una reflexión y finalmente haré una conclusión de todo lo que hemos meditado. Muchas gracias. Saludos de don Emilio.